Vamos a empezar por el principio. En sociología se dice que quienes cuentan la historia son los ganadores. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que ganadores. ¿Sí ven? O vencedores. Entonces, cuando se trata de contar la historia del Evangelio, nosotros somos los que la contamos. Amén. De eso se trata, el ser seguidores de Jesús. Y no quiero ser triunfalista, pero uno tiene que tener una visión, una convicción tan clara y definir desde el principio si yo soy de aquellos que cuentan la historia. Y la Biblia dice que sí. Así que creo que por eso estamos aquí. Quiero, entre otros aspectos, empezar por hace mucho tiempo. Miren cómo está la narración en esta traducción. TLA, traducción en lenguaje actual. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. O puedo decir, Dios nos lo ha contado por medio de su Hijo. Quiero ir a un slide anterior, por favor. Ok, ahí. Me gustaría, casi desde el principio, no tenemos mucho tiempo, pero para ir graficando, para que el asunto no se quede solamente un mero monólogo de mi parte, de alguna forma poder interactuar un poquito desde el inicio. Usted recuerda tal vez cómo empezó su aventura con Cristo Jesús. ¿Recuerda algo? Una palabra. Si hay un mensaje, el mensaje del Evangelio, con el cual yo me conecté, y al final me conecté con el sujeto del mensaje del Evangelio, que es con Jesús. Entonces, eso me recuerda la vez que. Dígame una palabra. ¿Quién quiere empezar? Eso me recuerda, su encuentro con Cristo, eso le recuerda una palabra, dígame una palabra. ¿Perdón? Eso le recuerda un hospital. Eso me recuerda la vez que en el hospital. Eso le recuerda que en el hospital, siga, ¿qué? Eso me recuerda que en el hospital internaron a mi abuelo. Eso me recuerda que luego él falleció y eso me recuerda que por ese dolor fui a Cristo. Ese dolor me llevó a Cristo Jesús y eso me recuerda que solo en Él tengo consuelo y esperanza. Y eso me recuerda la vez que busqué refugio en el Señor. Y eso me recuerda la vez que encontré una familia que me acogió. ¿Cuántas veces vamos? Muchas gracias. ¿Saben qué? Ese ejercicio ya es un buen ejercicio para aprender a contar una historia. ¿Sí ven? Así de sencillo. Voy a encender esto, porque no todos le escucharon. Y quisiera que la próxima persona. Gracias. ¿Tu nombre es? Jorge. Mucho gusto, Jorge, y muchas gracias. ¿Alguien que quiera participar por acá? ¿Una valiente, un valiente? Por acá. El encuentro con Cristo ¿Quién era? Acá. El encuentro con Cristo te recuerda una palabra. Sanidad. Y eso te recuerda una vez que estuve enferma y Cristo me sanó. Te recuerda que estuviste enferma y Cristo te sanó. Y eso te recuerda una vez que me sentí muy feliz y supe que era un milagro. Y eso te recuerda que Dios es todopoderoso, aunque yo no lo sabía.
Y te recuerda más que puedo comunicar a otros a Cristo a través de mi propia experiencia. y eso te recuerda que Puedo seguir predicando aunque no tenga ningún recurso económico, solo con mi voz. y eso te recuerda que Soy servidora de Cristo aunque piense que no tengo ninguna habilidad. y eso te recuerda que Puedo instruir a otros para que también hagan lo mismo. y esos otros te recuerda a alguien en particular que ¿quién? Me recuerda que mis hijos son mi primera iglesia. Y vamos y seguimos avanzando. Hay algo muy importante. Yo quería irla llevando. Mire, en este ejercicio y en una historia siempre intervienen personas, una o más personas. Estaba recordando un hecho y está muy bien, pero quería que en algún punto le conecte, que hablaba del Evangelio. Yo quería que en algún punto diga, y eso me recuerda a Juanito o a María, o dijo a sus hijos, no puso nombre, y eso le recuerda que su hijo, y a lo mejor me iba a decir el nombre. Si ven, en la historia, siempre, vamos a ver en un instante, también interactúan. O sea, la historia la contamos nosotros los seres humanos y la vivimos nosotros los seres humanos. Entonces en la historia no pueden estar ausentes los seres humanos. Y cuando yo vinculo al ser humano con la historia y a la historia con el ser humano, como dice ahí, empiezo a conectarme incluso hasta con el destino de esas personas. Como dice el texto bíblico, Dios se comunicaba de una manera y de otra manera en el pasado, hace mucho tiempo. Pero ahora se comunica con nosotros a través de Cristo Jesús. Y ya le pone, ¿sí ven? Un personaje, Cristo Jesús. Vamos a ver, soltero. Yo estaba soltero hasta los 35 años. Y me recuerda que vivía solo como Adán. Y le oraba al Señor, y el Señor puso en mi mente que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso me recuerda un día, una tarde en particular, que la conocí a ella, alta de cabello largo. Y eso me recuerda que cuando me acerqué, le pregunté su nombre y me dijo Juana. Y ahí empieza a tener más vida la historia. La mejor manera de contar historias es contar. La mejor manera de aprender a contar historias es contar historias, contarlas. Cuente. Hay un libro que le llaman, yo quedé en que no me iba a salir mucho, perdón hermano que me mueva tanto. Hay un libro que le llaman El Camino del Artista. Dicen que es la Biblia de los creativos. Y uno de los desafíos es que nos llevan a contar historias. Hubo un tiempo donde yo me levantaba en la mañana, porque es parte de un ejercicio, este que les estoy haciendo, 3 páginas, todos los días, durante 3 meses. Escriba, compre un cuadernito y empiece a escribir. Tengo los ojos pegajosos. Me siento todavía cansados. Mis párpados lo siento tan pesados. Apenas abro el ojo izquierdo, el derecho todavía no lo puedo abrir. Y empieza a escribir. Me da pereza sentarme. Qué horrible que es levantarse de la cama. Mi vejiga está que explota. Y empieza a escribir. Pero escriba. Vea, escriba 3 páginas, así de cualquier locura. Y le prometo que en esas 3 páginas una frase será ahora ya nos dice de Twitter. Ahora es X. Ok, X. Y le prometo que una frase será para X. De verdad. Es que es increíble y eso es lo que dice la autora de ese libro. Y se los cuento de manera rápida. Yo empecé, escribe 3 páginas.
Y al final digo, wow, en medio de tanta tontería que escribo, aquí salió algo interesante. Y subrayaba solo esa frase. A veces era una media oración. Y digo, no puede ser que esto se me ocurra a mí. Y a las 5:15 de la mañana. Pero hágalo. ¿Quiere escribir, por ejemplo? Escriba. Y escriba como que está contando la historia de cada mañana cuando se levanta. Y mire algo. Prenda la luz y escriba algo de esta lámpara que está aquí. Se despertó, se sentó y se vio la uña del pie derecho del dedo gordo grande. Me he quedado mirando mi dedo gordo y me sorprende que la uña ya me ha crecido. ¿Sí ven? O cuando se va a la iglesia, escucha el sermón, escriba algo de lo que está escuchando. No sé, el pastor dice haigan y no haya, pero ese pastor, ¿cómo va a decir haigan? ¿Será que todavía le falta un poco de instrucción a ese pastor? Pero tiene buen corazón. En el fondo, creo que es un gran pastor. ¿Será que vale la pena que yo le compre un librito de gramática y ortografía básica? Eso requiere un poquito de generosidad de mi parte. ¿Cuánto costará? ¿Dónde venderán ese tipo de libritos? Y empieza a escribir. Escriba. Empieza a escribir y empieza a salir. Se me olvidó hacer una pregunta de entrada. ¿Quiénes son comunicadores sociales? Quiero ver los comunicadores, los que están haciendo actividad de comunicación un poco formal, comunicadores sociales que trabajan en medios ya un poco formales, aquellos que a lo mejor se están dedicando a su propia cuenta de YouTube, pero que están escribiendo algo. Quiero ver los que escriben algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mientras venía hoy en la mañana desde mi casa hasta el aeropuerto de Quito, la persona que me trajo era un ingeniero mecánico y está haciendo de Uber. Mientras dice que consigue un trabajo o se pone un negocio. Entonces, vinimos conversando sobre qué era lo que yo hacía. Y entre ellas me preguntó, ¿qué piensa usted de la inteligencia artificial? Y venimos conversando mucho de la inteligencia artificial. Y algunas carreras donde probablemente puede ser un aporte significativo. La comunicación, por ejemplo, es uno de ellos. Y yo le dije, mire, uno le puede pedir a la inteligencia artificial que le escriba hasta un libro, pero no mi libro. ¿Sí ven? Eso nunca va a ser la inteligencia artificial. Y Dios nos ha dado ciertas huellas que no solamente son físicas, también las llevamos en el alma, que son únicas. Por ejemplo, la huella dactilar es única. Otra cosa que es único en nosotros, el iris. Ahora hasta le pagan para que se deje tomar una foto del iris. Es único. Otra cosa que es única, su voz, su timbre de voz. Se puede parecer, así como las huellas digitales. Hay categorías de las huellas digitales, pero ni una es parecida a la otra. Y su timbre es muy particular. Sí, hay personas que tienen más sensibilidad para percibir diferentes timbres y su timbre es único. Puede parecerse, pero es único su timbre. Otra de las cosas que dicen que es muy único del ser humano son las orejas. Tópese las orejas. Nadie más tiene las orejas como las suyas. Dice, Señor, gracias te doy por mis orejas. Si nunca le he dado gracias a Dios por las orejas, y empieza a escribir algo sobre las orejas esta noche. No sé, esta oreja sorda, no sé, o esta oreja tan afinada que Dios me ha dado, en fin, ok. Entonces, para
desarrollar creatividad. Hay que empezar a hacer algo que cotidianamente no lo hago, y sobre todo para los comunicadores. Bueno, como 15 que se dedican un poco más formal a la comunicación. ¿Quiénes son pastores tal vez, o líderes pastorales, aunque no sean pastores formales de iglesia? Líderes pastorales en su iglesia, líderes de grupos juveniles y todo eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya tenemos un buen grupo. Ok. ¿Y los demás qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Yo llevo en el campo de la comunicación 27 años de manera formal con HCJB, y he pasado por diferentes áreas y he hecho muchas cosas, pero todas enfocadas en el tema de la producción de contenidos pastorales. He sido parte, junto con el equipo de Family Life Today, que es un ministerio que está por aquí con Cru. He grabado cerca de 4,000 programas más o menos, y que suenan por muchas emisoras en América Latina. He hecho programas de liderazgo. Hay un programa que se llama Apuntes Pastorales, que sale los fines de semana en nuestra estación de radio y también en nuestro sitio web hcjb.org. En los últimos 18 años he trabajado en la realización de la campaña por spots publicitarios para promocionar, o no más bien, para invitar a nuestra audiencia a ser donantes de HCJB, y eso me ha llevado a hacer, no sé, más o menos cerca de unos 500 spots publicitarios más o menos, y desarrollo de contenidos más cortos, en fin. Nuestro ministerio ahora tiene un alcance promedio de unas 600,000 personas, ¿verdad? Cada mes. Y esa es una gran responsabilidad, saber cómo comunicarse con las personas. Ahora, es importante que nosotros, en pleno siglo XX, donde nos encontramos en primer lugar, podamos identificar un poco las características de los medios. Desde la teoría para los comunicadores, la comunicación sobre la base de instrumentos virtuales, tecnológicos virtuales, es una comunicación fría. ¿Cómo elevamos la temperatura? Hay algunos datos muy interesantes que a mí me llaman la atención y algunos hasta alarmantes. ¿Saben que hay una correlación entre la generación de cristal, que se los define a los centennials, y la mitad de los millennials? Esta generación de cristal con su hábito de consumo de contenidos a través de las redes sociales, porque es frío. Miren, el hielo es frío, pero frágil. La comunicación sobre la base de instrumentos digitales es una comunicación fría. Si esta generación es bastante insensible a la dignidad humana, al ser humano en su esencia, valorado como tal, cada vez se va notando un poco de inconsciencia sobre el dolor. Cada vez importa menos si a mi vecino le pegan un disparo aquí y se cae al piso, yo sigo caminando, no hay ningún problema. La comunicación fría está generando corazones fríos, que son insensibles, pero eso es solo la mitad del problema. Ese tipo de corazones, a la vez, por default, son frágiles. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que eleva la temperatura en la comunicación? Las historias. Contar historias. Como dato general, y seguimos en eso, el don de la palabra viene de Dios. El talento comunicacional viene de las competencias. Uno puede decir: Señor, ayúdame a ser un buen comunicador. Puede ser una buena oración. Señor, ayúdame a hacer un buen mensaje, a predicar bien. Pero si usted no se prepara en las competencias, que son principios, y desde la ciencia social son leyes, entonces vamos a fallar en nuestra capacidad de contar lo que queremos
contar. En la Biblia dice que Dios hace que los árboles crezcan, pero el hacha, afilar el hacha, no es la tarea de Dios. Él hace que los árboles crezcan y nos da un hacha sin filo. ¿Quién tiene que afilar el hacha? Nosotros somos los que afilamos el hacha. Dios nos llama a ser comunicadores del Evangelio. ¿Quién se tiene que preparar para hacer bien esa tarea? Nosotros. Ese es el desafío permanente. Ahí hay un pasaje hablando de la comunicación que es desafiante. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Levanta la voz. ¿Cuál voz? Esa voz que tiene una historia que contar. Siguiente. Entonces, ¿cómo contar historias? Y vamos entrando ya un poquito en calor. ¿Cómo contar historias? Y hay un proceso, hay un camino. Empecemos definiendo de manera muy general qué es contar historias, qué es el famoso storytelling. Mire, y le puse en secuencia precisamente. ¿De qué se trata? De dar a conocer acontecimientos contados en secuencia que crean sentido de vida para la persona. No es lo mismo una historia que una anécdota. No es lo mismo una historia que una noticia. La noticia corresponde al género periodístico de la comunicación. Y el género periodístico es frío. Así que si yo voy a contar algo en forma de noticia, simplemente a transmitir un hecho, el día de ayer, voy a dar un ejemplo. El día de ayer, el alcalde de la ciudad firmó un convenio para mejorar el entorno de seguridad en la ciudad de Guayaquil. ¿Alguien se emociona con esa nota? ¿Eso es historia? Es una nota, es un hecho, eso no es historia. Ayer me mordió un perro, ¿eso es historia? No, tampoco. ¿Me mordieron 2 perros ya porque son 2 es historia? No, tampoco es historia. Entonces, una historia son acontecimientos contados en secuencia que crean sentido para la vida de la persona. No son datos sueltos, secuencia, que crean un sentido. Y vamos hacia allá. Siguiente. Contar historia es una habilidad que se practica ante todo, lo que les dije hace un momento, contando historias. Se me ha vuelto quien dijo eso, Karen Rosen. Siguiente. Y aquí viene una estructura que se llama estructura lineal, que es la más antigua, la más usada a la hora de estructurar una historia. Estructura lineal. ¿Cómo empieza? Con las frases un poco particulares y típicas. Érase una vez. Aconteció que. Y en la Biblia nosotros vemos estos intros, estas introducciones. En la Biblia casi no dice érase una vez, pero usa otra. En aquellos tiempos. Aconteció que. Después de. Si ven, ¿qué pasa? Érase una vez. ¿De quién se trata la historia? Es eso. ¿De quién vamos a contar? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿En qué mundo? ¿En qué época? Por ejemplo, y la Biblia empieza. Por eso, mire, la Biblia es el mejor manual para aprender a contar historias. Había una vez una mujer con flujo de sangre. Había una vez un hombre con la mano seca. O aconteció que un hombre estaba postrado junto a una fuente de agua. Érase una vez. Aconteció que había una vez.
Aún para quienes son casados y tienen los hijos ya grandecitos y preguntan, mamá, ¿cómo le conociste a mi papi? O viceversa. Entonces usted dice, érase una vez un caballero guapo y hermoso. Y con el tiempo ese caballero príncipe azul se convirtió en un verde sapo. Érase una... Así empiezan las historias. ¿Aconteció qué? Y uno puede decir de otra manera. Me desperté hoy a las 5:15 de la mañana. Lo digo de una manera diferente. No digo érase una vez, pero esa es la idea. Cuéntame, ¿qué pasó a las 5:15 de la mañana? Si ven, empieza a crear ese interés. Les cuento rapidito una historia. En una iglesia, en la iglesia donde estoy pastoreando ahora, me obsequiaron, como parte de la bienvenida, un cordero vivo, real. Un corderito de 3 meses más o menos. Parecía un French Poodle, blanquito y hermoso. Ese corderito. Hermoso. Después de la celebración del culto, yo pensé que era parte de la celebración, que tenía que abrazarlo, las fotos y todo el asunto, y que tenía que devolverlo. Y cuando yo pregunto a los líderes, ¿y a quién devuelvo el corderito? O sea, ¿dónde están los de utilería que se lleven el corderito? Me dijeron, no, pastor, el corderito es suyo. Híjole, ¿y ahora qué hago? Hablo con mi familia, llevémoslo a la casa. Tenemos césped alrededor de la casa, así que le empezamos a amarrar en los diferentes lugares para que vaya comiendo la hierba que estaba alrededor de la casa. Esa hierba aguantó 3 semanas. Ese mes no pagué corte de césped. Al mes más o menos, construimos un pequeño establo, un pequeño galpón para el cordero. Y le empezamos a dar de comer. Al año más o menos, ya estaba grande. Y ya no podíamos tenerlo más tiempo porque no estaba con nosotros en nuestra casa. Estaba en un lugar a 4 horas de mi casa. Nosotros íbamos a verlo más o menos cada 3 semanas, cada mes. Y cuando llegábamos con el auto parecía un perrito porque se ponía en 2 patas, porque estaba en un corral. Y ya quería que le vayamos a tocar. Ya tenía cachitos, cuernitos. Y le tocábamos y le gustaba el corderito. Y esa casa donde estaba era la casa de mi madre. Entonces mi madre dijo, mijo, por algunos factores que sucedieron, ya no puedo tenerte al cordero en la casa. Hijos, la abuela ya no puede tener al cordero. ¿Y qué vas a hacer, papá? Ese cordero se ve muy lindo. Papá, ni loco pienses en matar el cordero. Y es que lo habíamos adoptado como mascota. Le pusimos nombre, se llamaba Bartolomé. Bartolomé. Buscamos diferentes maneras. Mis hijos empezaron a conversar con todos los primos, hicieron una campaña de no maten al cordero. Y yo, con mi esposa, vimos muchas maneras de evitar que maten al cordero. Entre ellas, regalárselo a alguien. El problema es que si se lo regalaba a alguien, ese alguien se lo iba a comer. Y mi lógica es, si otro se lo va a comer, que me lo coma yo. Al final no hubo opción, no hubo más opciones. Vimos todas las posibilidades, hasta de arrendar un pequeño establo y que le alimenten de Quito, cerca de Cayambe. Me cobraban $70 mensuales por darme de comer al cordero. Dije, eso me va a salir muy caro este borrego. Al final no hubo más opción que sacrificarlo. Tengo familia que vive en el oriente. Mis sobrinos le convencieron a mi hermano que vengan hasta la casa de la familia y todos mis otros hermanos, mis sobrinos, todos se reunieron para interceder por el borrego. Y yo conversé con todos ellos y les dije, no hay opción, tengo que sacrificar al cordero. Entonces todos salieron de la casa despavoridos. Y mi suegro dijo que él sabía sacrificar corderos. Nos quedamos solo mi suegro y yo en la casa de campo.
había una piedra, bueno, un pedazo de roca, piedra plana, grande que estaba ahí. Y mi suegro me dijo, hay que sacrificar al cordero. Yo lo llevé al cordero. Y ustedes no saben el dolor que me daba. Mi suegro le amarró las patas, las manos, y me dijo, ayúdame, Duvalito, a virarlo. La gente que me quiere me dice Duvalito. ¿Cómo me dice la gente que me quiere? Ah, muchas gracias. Entonces, le viramos al cordero. El cordero puso resistencia solo hasta que lo viramos. Una vez que lo viramos, yo pensé que se desmayó del susto el cordero. Le movía y no reaccionaba. Yo voy a mirarle los ojos y es que en realidad, ¿qué le pasó? Dije, a lo mejor le dio un infarto y ya se murió antes de. Y estaba vivo, pero ya no puso resistencia. Mi suegro tomó lo que ustedes se imaginan y lo degolló. Y yo lo vi al cordero morir, párpado a párpado, hasta que dio su último párpado y murió. Allí entendí lo que dice el Evangelio respecto a que Cristo fue llevado como cordero al matadero sin poner resistencia. Siempre ese pasaje lo leía y no hacía clic en mi cabeza, hasta que yo vi morir al cordero y comprendí lo que dijo la Escritura. Y esa historia me permitió comprender más la Escritura y contar otras historias. Dios siempre nos va a poner en circunstancias y en oportunidades para que nosotros contemos historias que se conecten con la gran historia. Y uno tiene que vivir como que es el que cuenta la historia, como el vencedor de esta batalla con el enemigo. La Biblia dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Al final, nosotros somos los vencedores y los que contamos la historia del Evangelio. Y Dios nos da muchas historias para conectar con ese Evangelio. Érase una vez un niño, o puede ir más atrás, un ángel que le anunció a una mujer que sería la madre del Salvador del mundo. Érase una vez. Aconteció que. Primer punto para empezar. Segundo. No. Sí, allá. Y todos los días, acciones habituales normales. Vamos a ir con la idea de la mujer con flujo de sangre. Había una mujer con flujo de sangre. Y había intentado de muchas maneras, había ido a muchos médicos, había desarrollado una actividad habitual, recurrente, pero nada que le daba resultado. Acciones habituales. Era una vez que yo me levanté hoy a las 5:30 de la mañana. Mi día empezó hoy a las 5:30 de la mañana. No empezó como siempre empieza. Todos los días, lo primero que hago es irme a la ducha. En esta ocasión no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Quise levantarme y no pude hacerlo de inmediato. Sentí un dolor en la espalda y me di cuenta que los años ya habían pasado, porque no pude levantarme como me levanto todos los días. Así es, dice, así es. Hay mucho de dónde contar historias. Usted lance una palabra y solo de esa palabra se puede desprender una historia. Como ya se dio cuenta. Aquí ya podíamos construir una historia. Con el papi que se enfermó de cáncer y que lo confrontó con la vida y sucesivamente. Y empiezo a escribir. Todos los días yo lo veía a mi padre y pensaba que él iba a estar a mi lado siempre.
Iba una vez a la semana o cada 15 días. Habla de la recurrencia, ¿sí ven? Acciones habituales, normales. ¿Qué es lo que hace? En fin, siguiente punto en esta estructura lineal. Hasta que un día rompe el esquema de modo disruptivo. Hasta que un día. Lo que me pasó a mí con el borrego. Yo pensé que mi madre iba a tener al borrego y que nunca iba a tener que tomar la decisión de sacrificarlo. Hasta que un día mi madre me llama y dice: mijo, ven a ver tu borrego. Y me movió al piso. Y puedo decir, había una vez un borrego que le regalaron al pastor Duval. Si alguien tercero contara, o había una vez un borrego que me regalaron en la ordenación de mi pastorado. Lo llevé a tal lugar y lo visitaba cada 8 días, la recurrencia, ¿sí ven? Y así transcurrieron 12 meses, hasta que un día, lo disruptivo, rompe el esquema. Siguiente punto de la parte, eso sí, siguiente slide, que continúa la línea. Seguimos con la estructura lineal. Y por eso, descubrimiento de sensaciones y sentimientos. En el caso de la mujer con flujo de sangre, como no tenía ya prácticamente ni tantos recursos ni mucha esperanza, entonces por eso ella fue y acudió al maestro. Por eso hacía todo esto, hasta que un día hacía esto todos los días, hasta que un día, por eso. Y sigue la línea. Y por eso, descubrimiento de sensaciones y sentimientos. Siguiente paso, hasta que finalmente, o desde ese día, acción ascendente, punto del no retorno. Hasta cuando me paré junto al borrego y mi suegro tomó el cuchillo y le degolló. Punto de no retorno. Enseñanza. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo contar como aprendizaje que me dio eso? Que allí, al final de la muerte del borrego, pude entender el sacrificio de Cristo Jesús, como narra la Biblia. Y mi corazón se conmovió. Y le dije: Señor, este borrego lo preparaste por alguna razón. Gracias por mostrarme a través de este borrego la profundidad de tu amor. A eso. Y lo puedo escribir. Esa es la estructura lineal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, una diferencia o dentro de la historia también cuentas parte de una anécdota o la diferencia entre ambas, y dentro de la historia o anécdota también incluyen sentimientos. Sí. Vamos a ir a la otra estructura que voy a contarles, pero sí, hay pequeñas anécdotas que pueden sumarse al desarrollo de la historia. La historia como tal tiene un factor, toda la historia emocional. La historia como tal es emocional. Se la entiende por las emociones. Es importantísimo que nosotros formemos convicciones, ideas. Convicciones como tal. La convicción está en la cabeza. Pero por principio teórico, ninguna convicción se afirma tanto a menos que esa convicción despierte una emoción. Si una convicción no despierta una emoción, no es tan fuerte como debería o como quisiéramos ser. Vamos a suponer el matrimonio. Todos entendemos racionalmente que el matrimonio es hasta que... ¿Seguro? Ok, lo entendemos. Pero si el matrimonio no es emocionante, a lo mejor me mato antes. Toda convicción requiere de una emoción para que se afirme. Debe despertar una emoción. Saludable, por supuesto. Ahí puede leerse Espiritualidad emocionalmente saludable, de Peter Scarsero. Es autor cristiano. ¿Quiere un autor secular? Pensar rápido, pensar despacio, que es el precursor teórico de donde tomó Peter Scarsero para escribir sus 2 libros. Espiritualidad emocionalmente sana y liderazgo espiritualmente sano. Liderazgo emocionalmente sano.
Le doy datos. Ok, sí, entonces la historia es de carácter emocional. No por eso deja de no hacer conexiones mentales. O sea, de ley necesito las dos cosas. Pero es el mejor espacio donde convergen el corazón y la cabeza en una historia. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Yo estoy más acá y me puedo mover más rápido. Gracias. Gracias, Rubén. Los periodistas o quienes hemos ejercido el periodismo, como Walter Villarreal, que está ahí atrás, cuando nos vemos obligados a redactar una noticia, nos piden que empecemos por la conclusión casi, Ajá. para despertar interés. Sí. Pero en lo coloquial, en nuestra vida diaria, siempre contamos historias. ¿A qué se debe eso, tal vez tú, que has estado años en radio? Siempre contamos hechos. Nos falta mucho y tenemos que seguir desarrollando la habilidad de contar historias aún para los periodistas. Claro, esa es la tendencia ahora de la narración periodística. Y ya voy a mencionar un poquito más adelante. Pero gracias por la pregunta. La voy a tener pendiente. Entonces, no es lo mismo contar un hecho que contar una historia. El hecho puede ser precursor de la historia, sí. Puede ser disparador de la historia, sí. Y claro, en la secuencia periodística de narrar una noticia, el qué sucedió, quién fue el protagonista, dónde sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, luego viene el por qué sucedió. Y seguimos y cambiamos. Hay un libro titulado Cómo hacer preguntas y preguntas abiertas. Entonces, las mismas 5 preguntas básicas se empiezan a cruzar. Hay un reloj que se puede usar con el famoso o sea, las 5 preguntas básicas. Póngale en un reloj y empiece a hacer conexiones como de red. Y de ahí puede extraer una historia. Pero a lo mejor más adelante estoy mencionando algo de eso, pero gracias por la inquietud. Sí, porque ahora se está contando la historia, o sea, la noticia más emocional. Menos, ¿cuál es la palabra que usan para la noticia? Dura, menos dura. Ok. Entonces, pero vamos al siguiente. Permítame el anterior, quiero ver dónde estaba. Ok, acabamos eso, con la estructura lineal. Tal vez alguna otra pregunta o alguna inquietud con el tema de la estructura lineal. Voy a tener que salirme o salirme. Gracias, doctor. ¿La estructura cambia cuando es un testimonio personal? Ya vamos al tema de otro modelo donde hay diferentes personas que cuentan historias a la vez. Cómo armar una historia con algunas historias. Pero vamos allá. ¿Otra inquietud? Buenas tardes. En la enseñanza o predicación, ¿qué es mejor? ¿Primero enseñar el principio, luego lo emocional o la historia, o primero la historia y luego el principio? Yo pondría el principio contado con una estructura emocional que me da pie para conectar con la historia. Ya le voy a decir cómo. Espera un ratico. Corramos. Ok, aquí vamos. Estructura de pétalos. ¿Cuál era la inquietud de por acá, hermano? El último, hermano. Perdona que me... Así. ¿Cuál era la pregunta tuya? Ya, ok, ya vamos allá. Vamos rápido para llegar allá. Hay otra estructura que se llama estructura de pétalos. Historia 1, historia 2, historia 3, historia 4. ¿Por qué le puse en ese orden? Puede poner historia 1, no importa, pero 4 historias. Es la idea de pétalos. Ok, yo tomé la historia de Jesús con Lázaro, María y Marta. Miren, en ese episodio de la parábola, de la historia, porque no es una parábola, lo que se cuenta sobre Jesús resucita a Lázaro que está allí en Juan. Yo puedo contar la historia desde Jesús. Puedo contar la historia desde María. María es protagonista. Y yo puedo predicar un mensaje
haciéndole como personaje central a María. Puedo predicar un mensaje desde Marta, un mensaje desde Lázaro y un mensaje desde Jesús. Esa historia me da 4 historias buenas. ¿Sí ven? Entonces, esto estoy tomando como ejemplo de la Biblia. Entonces, yo puedo decir, para construir un mensaje, para no poner como la historia más grande, para construir un mensaje. Entonces, aparece en escena Jesús. Y yo puedo tomar de lo que dice sobre Jesús la escena que muestra la historia de Lázaro. Entonces, los hombres también lloran. Y Jesús no fue la excepción. ¿Sí ven? Tomo a Jesús, pongo un lenguaje contemporáneo, digo lo mismo tal vez de una manera diferente, creo una conexión actual. Dicho de otra manera, cuando un amigo es verdadero amigo y se ausenta, un verdadero amigo lo siente. Lo digo de otra forma. Y Jesús da cuenta de eso. Otra forma. Cuando uno es amigo de una familia, es amigo de toda la familia. ¿O sería mejor serlo? Jesús se acercó tanto a María, hermana de Marta. Y puedo seguir, si ven. Y puedo decir algo más de María. Puedo empezar a construir una historia alrededor, poner más datos sobre María. De Marta. María, una mujer con un corazón sensible. Sensible a la amistad. Sensible a establecer conexiones cercanas. Y puedo decir algo de Marta, y puedo decir algo de Lázaro, y construir mi historia. Nada más eso para mencionar que sí, puedo poner algunas historias pequeñas de diferentes personas e ir hilvanando. Si ven, 4 personas, 3 personas giran alrededor de una historia que quiero contar. Entonces, conecto las historias de cada uno de ellos, o desarrollo la historia de cada uno de ellos en un mensaje grande que sería la historia grande. Entonces sí, podemos tomar historias particulares. Creo que esa era la idea o la inquietud. El siguiente, por favor. Esta es otra estructura. Se llama estructura de bookending. Y esto era lo que estaba preguntando por aquí, por acá creo. Sí. El tema de un titular, de cómo armar una noticia con un sabor más cálido que duro. Entonces, por ejemplo, tomo el evento. Yo puse como un ejemplo aquí. Y estoy pensando en Pablo, el apóstol Pablo. Digamos que voy a dar una noticia sobre el apóstol Pablo, pero la quiero contar como una historia. ¿Sí ven? La mordedura de una serpiente venenosa estaba por poner fin a los viajes misioneros de Pablo. ¿Ok? Necesito una frase de suspenso. Habían transcurrido ya 2 horas de aquella mordedura sucedida el 7 de febrero a las 20 horas. Y le voy poniendo un poco de datos, ¿sí ven? ¿Ok? Voy creando ese suspenso. No simplemente estoy narrando por narrar un hecho. Y viene un momento de verdad, esa es la secuencia. Un evento, momento de suspenso, momento de verdad. Transcurrieron 9 horas, todos esperaban que Pablo ya hubiese muerto, pero no sucedió. ¿Fue un milagro? Y puedo hacerme alguna pregunta. ¿Cuál es el momento de la verdad? Y un desenlace. Y lo que Pablo les dice, para hablarles del poder de Dios.
¿Ok? Se llama, ok. Esta estructura me permite armar historias cortas. Esa es la idea. La lineal, eso me puede proyectar a contar una historia muy larga. El momento la estructura de bookending me permite contar historias cortas. Pero tengo que crear, en noticias se llama un buen lead. ¿Sí ven? Y si necesito titular, también. Un titular con lenguaje emocional y un buen lead igualmente. Y sigo contando los hechos, respondiendo el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Ok? Y un desenlace al final. Y yo puedo contar en la noticia el desenlace de. En América Latina, el periódico que más hace eso ahora es Diario El Clarín, de Argentina. El que narra las noticias o el que cuenta las noticias en forma de historias. ¿Me quedan 5 minutos? El siguiente, por favor. ¿Dónde estamos? Y la estructura de viaje del héroe. En la estructura del viaje del héroe, establezco un viaje. Ya les voy a mencionar la parte conceptual y luego les pongo un ejemplo. Hay un viaje externo que se conecta con un mundo que es ordinario, pero que a la vez también podría ser conocido o desconocido. Hay una batalla en ese mundo y que al final me permite un viaje interno. Vamos a poner un ejemplo. Jesús otra vez. Puedo ponerle a Pedro, pero pensemos en Jesús. Viaje externo. Voy a contar la historia de Jesús, que vino desde los cielos. ¿Sí ven? O vino desde el Padre. O desde la eternidad. Un viaje. ¿De dónde vino? Ok, ese viaje externo. Hablando de Jesús, yo puedo crear un viaje externo de mi propia vida. Ok, hablando de Jesús, vino a este mundo ordinario, como es la tierra, donde solo se viven 80 años en promedio, en el mejor de los casos 120 años. A este mundo vino el Dios eterno, desde la eternidad. Y empiezo a contar esa historia. Me conecto y conecto a las personas con ese Jesús, a este mundo ordinario. ¿Antes conocido este mundo para Jesús? Como hombre, no. Como Dios, sí. Y estoy planteando conceptos teológicos. Porque Jesús, como hombre, no conocía la tierra. Como Dios, sí. Pero entendemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, ¿ok? Entonces, mundo conocido, desconocido. Una batalla por ganar. Getsemaní. Y este hombre, en la última semana, tuvo la oración más brutal que alguien haya pronunciado sobre la tierra. La batalla por ganar. Ok. ¿Y qué le pasa al viajero en esa batalla por ganar? Murió y resucitó. Y por eso dice San Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pobre de mí si Cristo no hubiese resucitado. Pero el viajero resucitó. Amén. Amén. Entonces, una hora pasa. Esto es un asunto de un taller para un día completo. Pero hermanos, para que simplemente ustedes sientan tal vez la inspiración, el empuje, el impulso que necesitamos para que cuando construimos nuestros mensajes, abramos un poco más la manera de contar esos mensajes. Y puede ser público adulto, puede ser un público académico, que a todos nos encantan las historias. Una pregunta tal vez. Aprovechando el corto tiempo nomás, ¿algunos materiales que recomendarías para seguir el proceso de aprendizaje de storytelling? Compren libros titulados Storytelling. ¿Aló? ¿Me escuchan todavía? Yo puedo recomendar, hay muchos en castellano y en inglés. Storytelling, El camino del artista, pueden anotar esto no lo van a conseguir en una librería cristiana, por si acaso, pero no se asusten, no tengan miedo de leer libros de autores no cristianos. Ok, El camino del artista, Storytelling, Creatividad S.A. por Ed
Catmull es el creador de Marvel, todas las historias que usted ve en la televisión, los Cuatro Fantásticos y no sé quién nomás. Hay un cerebro detrás de eso que escribió este libro que se llama Creatividad. Otro libro en Storytelling del Dr. Cruz. Pensar lento, pensar rápido. Los 8 sombreros para pensar de Edward de Bono. Hay muchas alternativas. El viaje del héroe, exactamente. ¿Sí? Alguien escribió El contador de historias, creo que es. Creo que es un autor español, si no me equivoco. Ok, pero conecte creatividad también al tema de storytelling. Creando historias sí, en red social, sí. Entonces, el asunto, pero hermanos, no leamos como que simplemente es un hobby leer. Lea para aprender. Eso es muy importante, ¿sí? No lea como hobby, no lea para distraerse, lea para aprender. Esa es una recomendación.